Buenas noches. O buenos días. Tardes, pero llegamos. Aquí estamos, benditos del Cordero. ¿Qué tienes, un pullover? Estás enfermo. Estamos en verano aquí. Aunque no pareciera. No estamos desde el Polo Sur ni del Polo Norte. Estamos en Desde el Balcón, número 31, creo. Creo 31. Y el tema es... El Evangelio de Jesucristo en el Génesis. En el capítulo... Hoy, capítulo... Acabando el 9... No, acabando el 8. Terminando el 8, ¿eh? Así que si tienen sus Biblias, por favor, abran en Génesis capítulo 8. En tanto vamos a ir a compartir. Aquí se nos ha roto un cuadro, justo cuando estábamos iniciando. Bueno, nuestra hermana Génesis está tratando de limpiar, por eso habrá ruidos de vidrio, no importa. A ver, Iglesia ABC, el grupo de Facebook, Iglesia ABC. Podemos compartir. Estábamos anteriormente en Génesis, estuvimos mirando todo el Génesis 6, 7 y 8 y hablábamos que era tan importante poder buscar de Jesucristo, era tan importante también hablar de los puntos centrales de la Escritura como es la necesidad del hombre de el Salvador. Hablamos también de la corrupción del hombre, la total depravación, y ante todo esto nos dirigíamos a Cristo. Veíamos a Cristo en el arca, veíamos la gracia de Dios con Noé, veíamos el significado de Noé, veíamos el juicio con lo que sucedió, y así sistemáticamente, ¿no? Hoy estaremos haciendo lo mismo, sin embargo tenemos otros retos, como vamos a estar viendo, y podemos empezar orando, pidiéndole al Señor que bendiga estos momentos, que sea su presencia en nosotros y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Dios, te pedimos que en este momento derrames de tu presencia, derrames de tu gracia, derrames de tu luz, derrames de tu amor, aquí donde estamos, pero también allá donde están todos los hermanos que están escuchando, que están con sus Biblias abiertas, con el corazón dispuesto a entender, a crecer y a enamorarse más de ti, Señor Jesucristo. Te lo suplico, por favor, que tu Evangelio sea predicado, que tu pueblo sea bendecido y que aquellos que aún siguen en sus pecados, esclavos totalmente, tú puedas liberarlos, tú puedas transformarlos y que puedan venir a ti, Señor, y clamar por misericordia, por perdón a ti, Jesucristo. Sabemos que el tema central de tu palabra eres tú, Jesucristo. Todo habla de ti, todo se dirige a tu persona, Señor Jesús. Tú, la imagen del Dios invisible. Pedimos que derrames de tu santa luz, que podamos deleitarnos en tu palabra y que podamos, Señor, con tu ayuda, poderla exponer fielmente y pararnos allá donde hay una joya, hay un diamante preparado para tu pueblo. Muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el Evangelio, por haber cargado todos nuestros pecados en aquella cruz, Jesucristo. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu infinito perdón que das a aquellos que por gracia transformas, aquellos que se arrepienten de sus pecados. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor bendiga muchísimo, en gran manera. Estamos acabando el capítulo 8 que dejamos la anterior vez. Y si os acordáis, ya las aguas del diluvio habían desaparecido. Estábamos hablamos de muchas cosas, realmente podíamos hasta encontrar
algún mensaje, ¿no? En ese cuervo que mandó Noé y volvió sin nada, de esa segunda paloma, de esa tercera paloma que volvió con una rama de un olivo. Y por allá estábamos, ¿verdad? Nos encontramos por ahí. Pero vamos a empezar en el versículo 16, que dice así: sal del arca, tú y tu mujer. Génesis 8, versículo 16. Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias. Es tan hermoso imaginarse eso, como la puerta se abre, sale toda la familia de Noé, luego van saliendo los animales, o no sé si primero salieron los animales y luego la familia de Noé, pero va saliendo todas las criaturas, ¿verdad? Y salen sellados por la fidelidad de Dios, de que fueron guardados en el día del juicio. Y salen con una misión: procrearse, extenderse, dar gloria a Dios en la diversidad de especies. Y luego de esto, luego de haber salido, Noé construye un altar a Yahvé. Aquí habíamos hablado rápidamente la anterior vez, pero este altar que Noé construye, donde dice que tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar, nos habla claramente de que después del juicio viene realmente ese aroma aplacador. ¿En qué versículo como estás, pone amado? en el 20. 20, 8:20 de Génesis. Okay. Sí. Y bueno, ¿qué opinas de este sacrificio, de este altar? Esto después de todo ese juicio, ese cataclismo de la ira de Dios sobre el 99% de la humanidad. Nos dice que este no era un juicio final, sino que era un juicio parcial. Y era un juicio que tenía que ver con el mundo físico, pero no con el mundo. Tenía que ver con el mundo espiritual, obviamente, pero no era el juicio segundo, no era el juicio de la muerte segunda, ¿no? Entonces vemos que este altar ya de nuevo nos habla de un Cristo que vendrá, de un Mesías. De nuevo se vuelve a esta ilustración maravillosa de Cristo una vez más, del Evangelio una vez más. Totalmente. Sí, porque los animales, tenían que ser limpios. Versículo 20, de todo animal limpio, hermanos, de toda ave limpia. Es muy interesante porque es en Levítico donde dice que lo sacrificado tenía que ser limpio. Es en Levítico donde dice que la oveja no podía tener manchas, no podía tener deformidades, tenía que ser perfecta. Y es aquí, mucho antes de Levítico, donde se define que Noé dio de las aves y de los animales limpios, ya hablando de que el sacrificio que tenía que venir tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha, tenía que ser limpio. Así como el arca. Imaginaos que el arca hubiera sido imperfecta. Pensamos que no hubiera soportado la ira de Dios, ¿verdad? El arca no habría soportado la ira de Dios. Hubiera entrado agua, hubiera sido tan golpeada que se hubiera roto a pedazos. Sin embargo, el arca fue hecha con las medidas perfectas para que perfectamente pudiera soportar el juicio de Dios. Ahora, este sacrificio es hecho con animales perfectos. Y tanto el diseño del arca, que aguantó la ira de Dios, soportó, no se destruyó el arca, ni entró una gota de agua, así como este sacrificio
todo nos habla del sacrificio diseñado perfectamente desde la eternidad, que realmente sí podría soportar la ira de Dios como el arca la soportó y no ser destruido. Y todo el que se esconde en él tampoco será destruido. Un hombre Cristo perfecto, Jesús. Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Jesucristo hombre. ¿no? Jesucristo Como hombre. como Dios dice Pablo, hecho hombre. Dios hecho hombre, ¿no? Amén. Maravilloso. Entonces vemos una vez más, y como lo estamos viendo capítulo por capítulo y tema por tema, que todo apunta a Jesucristo. Amén. El Rey de Gloria hecho carne para proveer salvación y para librarnos y para recibir el juicio que nos esperaba a su pueblo, a sus hijos. Sí. Jesucristo. Y hermanos, es muy interesante, porque imaginémonos un capítulo de la Biblia, un capítulo de la Biblia sin Cristo. Un capítulo de la Biblia sin recordarnos quiénes somos, pecadores. Un capítulo de la Biblia que no nos hable de los atributos de Dios, que no nos hable de su misericordia, que no nos hable de su compasión, que no nos hable de su gracia, ni de su santidad, ni de su justicia, no sería un capítulo de la Biblia. Pero tenemos aquí capítulos de sobras donde nos va a hablar siempre de que hay un sacrificio perfecto, de que hay un redentor, de que hay un mediador, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Es bueno recalcarlo no una vez, sino millones y millones y millones de veces, porque al día, a la semana, al mes, al año, en toda la vida pecamos millones y millones y millones de veces. No podemos olvidarnos, así como Noé, como leeremos, después de emborracharse y dar rienda suelta a sus pecados, él tampoco olvidaba que ese altar también hablaba de su redención. Todo animal limpio. Versículo... Aquí hay una pregunta de María Ángeles. Dice, cuando uno se bautiza, ¿es como para limpiarse, para entrar en el arca de Noé? Entonces, ¿de qué hablamos? Entrar en el arca, ¿qué significado, qué simbolismo le encontrábamos en el anterior balcón, ¿no? Hablábamos de que era estar en Cristo, ¿no? Guardados del juicio de Dios, guardados de la ira eterna de Dios, guardados de la condenación, guardados del infierno. Eso es lo que cogíamos, enfatizábamos. Cristo, nuestra arca, ¿no? Entonces, todo aquel que no se ha bautizado y ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y ha sido tocado, podemos decir que está en el arca. Está en el arca. Por ejemplo, el ladrón de la cruz, ¿estaba en el arca o no estaba en el arca? ¿Fue salvo o no fue salvo? ¿Qué le prometió Jesucristo? Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Literalmente le dijo, estás ya en el arca, estás seguro, tranquilo. Esto es un dolor momentáneo, tú ya estás en el arca. Y eso es lo que recibió el ladrón, esa promesa, en el arca, con él, en el paraíso. Eso es lo que le esperaba a ese ladrón, arrepentido por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, María Ángeles, cuando uno se bautiza, realmente representa lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió, pero no sucede en el bautismo. No sucede en el bautismo. Es una representación de lo que ya sucedió. Tendría que ser así. Es una manifestación de la salvación que ya sucedió en el momento en que fuiste regenerada, que naciste de nuevo, que el momento en que el cristiano nació de nuevo, entró por la puerta, entró en el arca, Qué está buena seguro. Pregunta. Pero claramente Pedro también habla de esto, y es un versículo que muchas veces viene malinterpretado, y justamente habla de esto. En 1 de Pedro, capítulo 3, yo no sé si tu pregunta nació de este versículo, porque quizá alguien te lo dijo, o sin saberlo, que sepa que en la Biblia hay un versículo que podría llevar a una mala interpretación de eso. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo, podemos leer desde el 18 si queremos para dar una visión más amplia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí vemos el arca ya completada, la salvación en Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue, en espíritu Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ahí entonces Pedro nos lleva al periodo, al contexto histórico en el que estamos hablando, capítulo 7, 8. Por segunda y tercera vez, porque Sí. habla... Sí, y continúa, después tú me dirás lo que piensas. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Interesante cuando habla no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Explícalo. Primero decir que en espíritu que fue Jesús, él fue a proclamar su victoria. Yo creo que esta es la interpretación más bíblica y más correcta. Hice una predicación sobre esto, ahora no voy a entrar en eso, pero Cristo fue a estos espíritus, estos demonios que están encarcelados en el abismo, y él fue a proclamar su victoria después de estar en la cruz. Esto lo dejamos por un lado. Y ahora habla claramente que el bautismo que corresponde a esto, versículo 21, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo de por sí nunca salvó a nadie. Y nosotros vemos que los judíos con Juan el Bautista bautizaban, y aún antes de Juan el Bautista los judíos bautizaban. Y era normal a los pueblos paganos también, en la antigüedad, y también al pueblo de Israel, el hacer bautismos. Es decir, que cuando Juan el Bautista bautizaba, él bautizaba, dice, para arrepentimiento, preparar el camino para cumplir la profecía de Isaías. Pero el hecho de bautizar, si uno estudia la historia de Israel y de pueblos antiguos, era normal. Es decir, era algo que se hacía. Era algo que se hacía. Después, ¿para qué se hacía? Bueno, venía explicado por el que lo ejecutaba. Juan explicó claramente que él vino para arrepentimiento, para preparar el camino del Señor, y era una profecía que Isaías había profetizado, ¿verdad? Ahora, nunca el bautismo antes, ni durante el tiempo de Jesús, ni durante el tiempo de la iglesia salva. El bautismo fue siempre una representación de algo. Porque uno podía ir, por ejemplo, a bautizarse con Juan el Bautista para arrepentimiento, y después de 5 minutos estar los soldados violando mujeres, robando o agarrando del cuello a uno para que le paguen más tributos, todo lo que sea. Entonces no había un verdadero arrepentimiento, ¿no? Nosotros sabemos que la salvación siempre fue, y es lo que estamos queriendo reflejar ahora, es y será solo a través de la ofrenda de Jesucristo. Pero el bautismo sí nos habla de una limpia conciencia. Cuando nosotros nos bautizamos, hola a todos los que nos estás viendo, Fernando, Alex, Nadia, que Dios le bendiga, Sofía. El bautismo sí nos habla de un realizar en nuestra vida y un identificarnos con algo que sucedió espiritualmente en nosotros. Es una representación. Así como decimos que el arca fue algo verídico, histórico, pero que también representaba la salvación en Cristo en un modo figurado, y hablamos la semana pasada de tipo y antitipo, el que no lo vio puede mirarlo. Creemos y vemos a lo largo de la historia que el bautismo nunca salvó a nadie, porque no hay modo de salvación sino a través de Jesucristo. Amén. Hechos 4:12 lo dice claramente, que ningún otro nombre hay bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. Y aún el bautismo en nombre de Jesús nos salva, porque es la obra de Jesús que salva. Y lo dice acá mismo, el mismo pasaje. Dice, versículo 18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué fue lo que quitó el pecado de Cristo? El padecimiento de Él, la cruz. ¿Y qué fue lo que hace que nosotros podamos ser salvos? Bueno, que Dios descargó su ira en Él y aceptó su ofrenda en el cielo, como dice Hebreos, y la ira de Dios fue apagada hacia aquellos que han de creer en Jesucristo, por su gracia, por su justicia. Y el bautismo refleja en evidencia esa transformación que ya sucedió en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, cuando el Señor te regeneró. Volvemos a Génesis. Después, si quedan preguntas, otro día hablaremos de eso, ¿no? Pero la salvación es solo por gracia, solo por la obra del Espíritu Santo. Bueno, yo
Dime, si quieres decir más. Sí. No, este texto que me preguntaste, que qué opinaba, ¿no? Bueno, hay dos posturas, y una es que el Espíritu de Jesucristo les predicaba por medio de Noé a todas esas personas, ¿no? Eso es una postura. Sí. Luego hay otra que, como dice que muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo de desobediencia, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, aquí vamos a ver que la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, esa paciencia de Dios en los días de Noé era paciente porque en la construcción del arca era un mensaje constante de que iba a haber un juicio, y ellos despreciaban esto, ¿no? Así como nuestras vidas es un mensaje constante de que el Rey de Reyes va a volver y las personas serán juzgadas y llevadas al infierno por no creer en el Cristo al que nosotros hemos creído, ¿no? Y Dios es paciente. Sin embargo, aquí vemos un punto y hay un toque de misterio, y es por eso que hay más de una interpretación ante este punto, ¿no? Y es que realmente cuando Cristo murió en la cruz, ¿bajó a los infiernos o no? ¿O se fue directamente y ascendió al cielo? Aquí habla de que en el Espíritu Él también fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados dónde están estos espíritus? ¿En sus propios pecados en los días de Noé o en el mundo de los muertos? Bueno, mi opinión es que el Señor Jesús bajó a los infiernos para gritar ¡victoria! 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 O al abismo. ¡He vencido! Bueno, habla de que están en el abismo. O al abismo, ¿no? Quizá no es el infierno, ¿no? No, el infierno creemos que aún no existe, que aún hay que... ¿no? Esto está también en el balcón. Igual que yo te hablamos del preguntaba infierno. tu posición del versículo 21, pero Claro. está bien. Y después Ahora termina. vamos a Aquí ver estamos. abajo cuando dice que mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua, ¿no? Pero aquí habla que No fueron, es que fueron salvadas, salvadas por el agua, ¿eh? fueron salvadas a través del agua, pero ¿salvadas de qué a través del agua? Porque unos habla de la fueron salvación condenados del por el agua, otros fueron salvados a través del agua. Es que fue el agua que separó el arca de los impíos. Eso es lo que fue. Sí. Porque si no, el arca hubiera quedado allí. Pero hizo la separación. Así como la sangre de Cristo es lo que nos separa de la impiedad. Porque hemos sido lavados. Y eso es lo que nos salva. La sangre del Cordero. Por eso muchas veces usa el agua en la palabra de Dios como simbolismo de haber sido lavado. Pero no como que el agua salva. A mí la sangre de En este Cristo, caso le salvó literalmente, eso físicamente. a mí no me ha caído sangre en la cabeza. Me ha podido salir sangre de la cabeza si me han golpeado con una piedra, pero no es la sangre del Cordero que me ha tenido que derramarse literalmente. No, simbólicamente, la sangre de Cristo derramada en esa cruz es la que nos ha lavado los pecados, ¿no? Y dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora os salva. Muy interesante. No por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías. De este bautismo está hablando, que ahora tenemos una nueva conciencia, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, por medio del acto de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Es bueno decir que cuando nosotros nos bautizamos los cristianos, de verdad estamos simbolizando lo que hizo Cristo, ¿no? Que murió y que resucitó. Por eso decimos plantado, muchos pastores usan eso, plantado a la semejanza de su muerte, resucitado a la semejanza de su resurrección. De esto habla Romanos, ¿no? Capítulo 6. Y tú nos dirás, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el diluvio, con Génesis? Bueno, No, pero está en el está en contexto, Pedro, claro, por está en eso, contexto, está en Pedro. O sea, el mismo Espíritu de Dios frena a Pedro y le dice, de todo lo que sucedió en la antigüedad, haz de todo esto un simbolismo, Exacto. haz un paralelismo. ¿Vale, Pedro? Y Pedro dice, por supuesto, voy a escribirlo. Y hoy lo tenemos aquí. Por eso no nos hemos parado aquí, porque la Biblia también se paró en su tiempo ahí y sacó enseñanzas como el bautismo, como la verdadera purificación, como la verdadera salvación, como que todos por medio de ese acto glorioso de crucifixión, pero también de resurrección, y de que Cristo se tomó el tiempo de bajar al mundo de los muertos para gritar y proclamar el mensaje
de que Él ha vencido a la muerte, Si ¿no? queremos simbolizar el bautismo, podríamos decir, como tú dijiste antes, pero en modo más claro, que el agua demuestra quiénes son los hijos y quiénes no, en este caso, ¿no? Tú lo dijiste, ¿no? Pero los que fueron, el mundo antiguo pereció en agua, lo dice también Pedro, también en otros lugares lo dice el mismo Pedro, creo que en segunda de Pedro, y ellos por el agua fueron salvados, como decías tú, porque fue el agua que elevó al arca, digamos, ¿no? Digamos que el agua puso de manifiesto quiénes eran hijos y quiénes no. Y en el bautismo lo mismo. Simboliza eso, que al sumergirte el mundo antiguo perece. Simbolismo, ha perecido y ahora se levanta junto con el arca. Y también cuando Sobre las aguas. Cuando un verdadero creyente se bautiza, también lo mismo. Solo los verdaderos creyentes se bautizan. Hay creyentes aparentes que se bautizan, pero eso no tiene ningún valor, ¿no? Bueno, eso era para decir que la Biblia, obviamente, el Evangelio lo vemos también. Hay gente en que se Pedro. bautiza y el mundo no ha perecido en sus corazones y tampoco el arca ha surgido para ser elevada sobre sus ídolos. Siguen con el mundo y aún no conocen el pacto, aún no conocen a Cristo, aún no conocen el arca gloriosa, que es el Señor de Amén. señores. Amén. Tantos simbolismos con esta arca. La semana pasada hablamos de la supremacía de Cristo, ¿no? Siendo levantado que iba sobre por todo. ahí. Bueno, digo a los que están mirando, porque hay como dos lugares para mirar. Veo que algunos están escribiendo en un lugar que yo puse que es ver en grupo, pero Génesis no puede leer sus comentarios. Y después hay otro lugar en la página nuestra, en Iglesia ABC, en el Facebook, para alguien que esté mirando los grupos que yo lo comparto. Ahora estamos en vivo, ahora mismo estamos en vivo. Si quieren comentar, tienen que ir en los grupos de Facebook, en los grupos, no en las personas, en grupos, buscar Iglesia ABC Suiza. Aún sin ser amigos, pueden pedir la amistad, pero aún sin ser amigos, los videos están abiertos y pueden comentar. Nuestra hermana Génesis nos pasa sus comentarios, sus saludos y todo eso, ¿no? Pero solo para que sepan, porque si están comentando en otras páginas nunca van a recibir respuesta porque no lo veremos jamás. Volvemos entonces a Génesis 8. Y Versículo. después de Noé haber presentado animales limpios, de hacer un altar, de que la sangre fuera derramada de esos animales limpios, esos animales que normalmente se aprecian y no se llevan a matar, sino a comer, primeramente a matar para comer y no a matar para sacrificar. Aquí se hace eso, se aparta lo mejor para el Señor, se hace un altar, se matan animales, se ofrece holocausto sobre el altar y Yahvé, Dios Todopoderoso, percibe el aroma aplacador. Y aquí, nuevamente, hermanos y hermanas, cristianos o incrédulos, o todos aquellos que están escuchando y que escucharán, nada puede aplacar la ira de Dios sino un sacrificio. Y no un sacrificio que podamos hacer tú o yo, ya que nosotros no podemos aplacar la ira de un Dios santo, porque no somos santos. Tú no puedes aplacar la ira de un juez justo cuando tú eres culpable. Aunque quieras ofrecerle todo el dinero, si es corrupto aceptará tu dinero, pero aún así no te hará inocente, seguirás siendo culpable. Si le ofrece dinero, aumentará su ira. Si tú ofreces a Dios de tus sacrificios, de tus obras, aumentará su ira, porque no has comprendido nada de lo que significa su santidad. Así como el que quiere corromper a un policía, el policía te mete más tiempo en la cárcel. Depende. Claro, pero Dios no es corrupto, ¿no? Dios no. Dios es santo. Y lo único que puede aplacar su ira, su enojo, este enojo que ya ha manifestado claramente unos días atrás del suceso, ese diluvio, es la sangre de un inocente, de un ser limpio, sin mancha, puro, sin defecto, totalmente que fuera santo, inocente. ¿Quién es ese? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde salió ese? ¿Quién? Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único que fue ante el Padre, ese aroma donde aplacó su ira. Vamos a ver una doctrina aquí rápidamente. Si Jesucristo murió por cada y uno de los hombres, no olvides, sacrificio limpio, aroma aplacador. Si Jesucristo murió por cada uno de los hombres y en ese sacrificio aplacó
la ira de Dios. ¿Por qué Dios? Por todos. ¿Por todos los hombres? Si ¿Por qué Dios? Muerto, si hubiera muerto, si hubiese muerto. ¿Por qué todos. Dios manda gente al infierno si la aroma ya ha sido aplacada? Si la ira de Dios ya ha sido aplacada. Sería injusto hacer pagar 2 veces. Ok, casi se nos va el internet. Cuando he hablado... ¿estamos de nuevo? ¿Estamos conectados? Sí. Cuando he hablado a aquellas personas que dicen y afirman y aseveran que Cristo murió por todos los hombres, usando este argumento no hay modo de contrarrestarlo. O Dios es injusto y hace pagar 2 veces por la misma pena, o Cristo no murió por todos. Cristo murió por todos sus hijos, por su pueblo, por los elegidos, por la iglesia. Este es un argumento muy fuerte. Nunca pude encontrar una respuesta a esto de parte de alguien que estuviera en contra de estas doctrinas. Aunque hay versículos en la Biblia que aparentan decir, aparentemente, que Jesús murió por cada uno de los hombres, nosotros sabemos que Él murió solo por aquellos que han de creer. Y lo vemos claramente en toda la Biblia, lo vemos claramente en Romanos 8 y 9, los capítulos, lo vemos en Romanos 11, lo vemos en la oración intercesora de Cristo en Juan 17, lo vemos por toda la Biblia. Entonces esto es un tema muy, muy interesante, apasionante, y que también pone manifiesto la ira y la gracia de Dios. Si no, sería como decir que en el tiempo de Noé todo el mundo hubiera entrado en el arca. Y la Biblia es muy clara en decir que solo 8 personas. Atención, como decía mi hermano, esa salvación del arca en ese momento fue algo físico. Reflejaba también una salvación espiritual, pero eso fue algo físico. ¿Ok? La Biblia es clara que solo 8 personas en el mundo antiguo se salvaron. Así que es claro que eso que figuraba lo que iba a venir en futuro, es muy claro que solo aquellos que creen en Jesucristo son salvados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Juan 3:18. Por las dudas, por si me usan Juan 3:16. Bueno, el contexto de Juan 3:16 dice eso también. Interesante lo del aroma aplacador. Aquí hay una referencia interesante en 2 de Corintios, capítulo 2, del 12 al 17, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, sobre todo, especifica en muchos casos en Levítico los sacrificios de paz que aplacaban la ira de Dios, ¿no? Y sabemos que cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios aplaca su ira, no es referente a la obra de esa persona, es referente a la obra de Jesucristo, que hace eco al pasado, al presente y al futuro, y en esa obra el Señor Jesús aplaca la ira de un Dios airado desde que el hombre cae hasta el último día que el pecado existe en esta humanidad, ¿no? Y es ahí donde el aroma cumbre que llega al clímax del deleite entre las narices de Dios, como aquí hace un antropomorfismo. Está bien, sí. Antropomorfismo. Es decir, agarrar a Dios, que es espíritu, y usar algo que lo asemeje a un hombre, aunque Él no es hombre. Sí. Dios el Padre no es hombre, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, es omnipresente, pero igual muchas veces habla de la mano de Dios, los ojos del Señor, ¿no? Habla de cosas que tienen que ver con el hombre. Sí, aquí habla del aroma. Y percibir. Es interesante porque oler. Aquí el aroma o aplacador en hebreo es nijoaj, que significa tranquilizador, apaciguador. Qué hermoso, ¿no? Este Dios que en un momento su paciencia se acaba, se desatan las fuentes de los cielos y de todos lados, acaba con todo, y ahora el hombre sale del arca, coge de esos animales que había guardado para ese sacrificio, porque si no, ¿de dónde los hubiera sacado? Y los sacrifica. Y dice que el Señor se tranquilizó, se apaciguó, su ira fue aplacada. Tú dirías, wow, pero ¿cómo un Dios airado puede ser aplacado? Con unos animales. Y es un pecador el que lo está ofreciendo. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue derramando agua? ¿Por qué solo hay un rayo que cae a una persona
y no son millones de rayos que empiezan a caer sobre millones de personas. ¿Sabes? Cuando no percibimos la ira de Dios, cuando no percibimos por qué Dios no nos castiga, es porque no hemos percibido del todo lo muy pecadores que somos. No hemos percibido del todo aún lo que merecemos por nuestros propios méritos. Es por eso que podemos leer: la ira de Dios se aplacó, y nos quedamos igual, absolutamente igual más o menos. Pero cuando empezamos a conocer nuestro corazón, nuestras perversiones, nuestras miserias, y a la vez leemos esto, que este sacrificio ante Dios fue percibido como un olor tranquilizador, apaciguador, ahí podemos ver la cruz, de cómo el Padre queda totalmente tranquilo, en paz, por medio de Jesucristo con nosotros. Y también quiero destacar la gravedad. A ver, muchos aquí podrían decir: ¿cómo puede ser que un Dios justo, santo, haga matar un animal inocente? ¿No? Entonces, bueno, saltarían los ecologistas, saltarían los animalistas, quiero decir, saltarían todos aquellos que ni hablar de matar un mosquito, una hormiga, pero no pasa nada si abortamos a millones de niños. Y que Dios en la ley defiende a los animales, porque mandaba a los que tenían animales a tratarlos bien, ¿verdad? Sí. Hay leyes que les manda a tratar bien, no aprovecharse de su asno. No podrás bozar al buey que trilla. No podrás bozar al buey que trilla, ¿no? Podía comer el buey mientras trabajaba. Exactamente, después Pablo aplica eso para los pastores. Pero la Biblia no habla de un Dios carente de amor, por el contrario, Dios es amor. Ahora, ¿por qué esto de matar animales inocentes? Bueno, para exponer la gravedad de nuestro pecado. Yo, si mi hija se comporta mal en algo que puede atentar contra su vida, tengo que ser muy duro en disciplinarla, aunque la ame con todo mi corazón, todo mi ser, porque, ¿para qué? Para que vea la gravedad de lo que hizo, digamos, ¿no? Si ella cruza un semáforo en rojo y viene un auto y casi la atropella, no puedo decir: ah, está bien, Lía, lo que hiciste. No, pues tengo que hacerle comprender la gravedad. Bueno, Dios, a través de estos simbolismos, nos hace comprender la gravedad. Y no solo, siempre recordando que Dios, el Padre, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces estos animales que Él mismo había creado no son nada en comparación con la vida del unigénito, eterno, glorioso, maravilloso Hijo de Dios. ¿Comprenden? Dios tuvo que dar a su Hijo. Es la gravedad, ¿no? Sí. Del pecado. Wow. La gravedad de la ira. Cuanto más veamos la gravedad del pecado, más veremos lo muy hermoso del sacrificio de Cristo. Del Evangelio. 2 Corintios 2:14 dice: pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Porque para Dios somos olor fragante del Mesías. De Cristo, en otras versiones, ¿no? De Cristo. Entre los que son salvos y entre los que se pierden. A los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Amén. Y es muy interesante porque este mismo aroma del que estamos hablando aquí en Génesis 8:21 usa los mismos conceptos para hablar que nosotros llevamos la fragancia del Dios que fue aplacado en la cruz, y que esto trae consecuencias. La fragancia de Cristo, dice. La fragancia de Cristo, y que esto trae consecuencias. Esa fragancia de Cristo, que para unos puede ser vida, para otros es muerte. Es decir, que Dios esté en paz con nosotros trae consecuencias. Para otros es muerte. Es como decir,
¿cómo puedo yo estar en paz contigo si no estoy en paz con el que lo está contigo? No se puede, no se puede, hay conflicto. Aquí en el versículo 14, en el versículo 15 dice, es olor que apacigua la ira divina. Y nos puede llevar a Éxodo 29, 18, ¿no? Que habla también de la ira de Dios como es aplacado, ¿no? Hermanos, qué maravilloso saber que somos portadores de esa fragancia, de ese aroma que aquí Dios recibe después de haber derramado un juicio terrible. Y ese aroma es la que se manifestará, ya está en nosotros, pero se manifestará de forma gloriosa cuando Él manifieste toda su ira sobre los impíos en el día final y nosotros recibimos cuerpos glorificados. Y ahí se quedará claro que Dios está en paz con nosotros, con aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han sido quebrantados, que se han doblegado ante el Señor Jesucristo en arrepentimiento. Amén. Y me gusta mucho también la actitud de Pablo, que después de haber dicho esto, que es muy duro. El Evangelio es duro, hermanos, porque el Evangelio va a tocar nuestro problema, que es el pecado. Cuando Jesús fue sincero con sus discípulos y con los que estaban ahí, se fueron todos, y a los 12 le dijo, ¿queréis ir también vosotros? Y ahí que Pedro dijo, tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos, no? ¿A quién iremos? Y aquí Pablo más o menos dice lo mismo, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sí. Pero él dice, pues no somos como muchos, solo podríamos aquí, ahora nos están mirando 7 en vivo y quizás hay cientos porque de visualizaciones, podríamos estar predicando un evangelio mucho más suave, mucho más lindo, mucho más bello para oír, y habría 100.000 quizás. Nos iríamos a dormir destrozados, nos iríamos a dormir pero fatal. seríamos que medráramos la palabra de Dios. Nosotros estamos hablando con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, sabiendo que estamos tratando por todos los medios de predicar el evangelio puro, no el que te gustaría escuchar, sino el que Dios te quiere hacer escuchar. La gravedad del pecado es muy grande y el sacrificio de Cristo es maravilloso y la obra redentora es estupenda y hay un precio, no tiene porque negocio. habéis sido comprados por precio, dice. Esto no tiene negocio, no se puede negociar, la verdad es innegociable no se puede negociar. y la verdad es intransigente, va dicha con amor, por supuesto, va dicha con amor, por supuesto, pero la verdad no puede ser desvirtuada. Si Dios fuera así, el relato del diluvio no habría sido escrito para que Dios pudiera caer bien a las personas. Millones de personas murieron y solo 8 se salvaron. Y eso era un cuadro del cielo y del Evangelio y de Cristo. Y de lo que pasará en el día final. Y por eso Jesús dijo, ¿qué dijo? Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por él. Porque ancho es el camino y porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Así es. Terrible, hermanos, son verdades que cada vez que podamos abrazarlas más y asimilarlas más, podremos disfrutar mucho más aún ya de lo que puedas estar disfrutando o podamos estar disfrutando de lo que portamos ya, el aroma de Cristo. Pero no te equivoques, no te estamos hablando de un Dios malo. No. Te estamos hablando de tu maldad, de nuestra maldad. Nosotros somos los malos de la película, no Dios. Dios es el bueno, es Él el Salvador, es Él el rescatador, es Él el redentor, es Él el autor de gracia, es Él el autor de la fe, es Él el que donó a su Hijo, es Él el que amó al mundo dando a su Hijo para que venga a morir por es Él el que diseñó el arca. Es Él, la gloria para Él. Ahí está, bajar la música porque no se escucha bien, así que quita esa música, Quitaremos esta música para seguir. Gracias María Ángeles por avisarnos. Hoy tuvo la idea aquí nuestro hermano de hacer una especie de New Age. No rompas el celular, de poner música, pero nada de música. Volvamos al conservadurismo. Hermano. No, estoy bromeando. Hola Celeste, vale, que Dios te bendiga. Vale, perdón. Hola Danisa, no se escuchaba bien. El sacrificio ya fue hecho en la cruz, no me quieran sacrificar a mí. Hola, bendiciones hermanos.
Así es, volvemos a Génesis, ¿no? Y como decía, Capítulo, el Señor dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Y aquí el Señor es realista con la situación, no se monta un cuento de hadas ni quiere girar la cara ante lo que acaba de pasar. El Señor dice: la gente va a seguir siendo mala. La gente va a seguir siendo perversa. La gente, aun cuando Cam, Set y Jafet se lo quieran contar a todos sus descendientes, y es verdad, esto lo ha sabido desde muchas épocas hacia atrás, las mismas personas en Hawái tenían una cultura que ya hablaban de un superdiluvio, y han habido tribus extendidas en la tierra donde ya hablaban en sus historias de como un super gran diluvio. Perdón, mis pastillas. Es para el dolor, tranquilos. Las rodillas me... adelante, vamos. Entonces... Esto promociona la... No. Adelante. Entonces, ya hablaba claramente. En todas ¿no? las culturas. En todas las culturas. Y aún hoy en día está lleno de pruebas. Y el Señor realmente indubitables. sabe que se iba a seguir pecando, se iba a seguir revelando y que Él iba a encarnarse y los hombres lo iban a crucificar. Pero porque Él lo había diseñado así, que Él tenía que venir a entregar su vida por los pecadores. Si después de este gran juicio las personas dicen: uy, ya no vamos a pecar más, no vaya a ser que caiga otra vez agua y nos mate a todos, no habría pasado, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y como aquí dice el mismo Señor, claramente dice: es mala. La inclinación del hombre es mala. Versículo 21, desde su juventud. Pero el Señor dice: no volveré por tanto a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Porque si no, realmente cada 100 años lo debería de hacer. Cada generación tendría que ser fulminada, ¿no? Y hoy en día, como estamos, Tendría que fulminar ya todo y empezar otra... Pero no. otro diluvio. El Señor, como dice, es paciente, como fue paciente en estos días de la construcción del arca, también lo es para que cada uno de sus escogidos lleguen a los pies de Cristo, ¿no? Es más, de nuevo Pedro, en la segunda de Pedro, Nos capítulo llevará- 3, habla de nuevo de esto. Habla de la paciencia y usa de nuevo el ejemplo. Se ve que Pedro estaba muy aferrado a la historia de Noé, ¿no? Sí. Porque lo usa mucho, guiado por el Espíritu Santo, obviamente. ¿Quién sabe si antes, cuando estaba en el barco, ya era pescador, antes de haber nacido de nuevo, ya pensaba, ¿no? En Noé, cuando habían esas tempestades. ¿Cuántas cosas le habrá enseñado Jesús sobre esto, no? Sí, sí, sí. Y segunda de Pedro capítulo 3 habla de nuevo de lo que estaba hablando mi hermano, el versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 3, 4. Diciendo que los postreros días, desde el 3 si quieren, va a haber burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, Dios prometió que va a volver. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? Mirá, ya pasaron miles de años y no volvió, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ok? Pero el argumento de Pedro es fuerte. Y él dice: estos ignoran voluntariamente, y me gusta este adjetivo, voluntariamente, asociándolo al hecho de que tú hablaste de que todas las culturas precolombianas en América y las culturas prehistóricas y todo sabían de un diluvio universal. Por eso usa la palabra voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, y esto está muy conectado a la promesa que estábamos leyendo, están reservados por la misma palabra, por aquella misma palabra que creó todo, por aquella misma palabra que se airó y mantó el juicio en el tiempo de Noé. Están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, Amén. según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Aleluya. después dice el versículo 13 que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, los cuales mora la justicia. Y después nos invita
a vivir, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y en eso estamos, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, Amén. en paz. Ayúdanos, Y tened Señor. entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Durante todos los días de la tierra no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Versículo 22, con esto se acaba el capítulo 8, acabando de que habrá una diversidad de climas, una diversidad de estaciones, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando vamos ya a Deuteronomio, Números, Levítico, empezamos a ver que en cada estación habían unas fiestas, que esto iremos en otras sesiones, Llegaremos. que todas esas fiestas ya hablaban de Cristo, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, todo hablaba en sí de algo, ¿no? Vemos también que en Cantar de los Cantares enfatiza mucho de la primavera con el alma que ha sido revivificada por el amor de Cristo, ¿no? El esposo. Y vamos viendo que a medida que ahora se crean las estaciones, es con un propósito, ¿no? Para que en estas estaciones el plan de redención también se vaya desarrollando y tomando forma en las estaciones también. Desde los mandamientos del Antiguo Testamento, que iban con fiestas y con un orden en tiempos de estaciones, hasta ahora, ¿no? Donde podemos ver en la primavera cómo las flores se abren. Bueno, depende de donde estés, porque si estás en un país que todo el día es verano, pues poca primavera verás. Pero los que aquí, a lo mejor en Suiza, podamos vivir el invierno y podamos vivir el frío, la nieve, el hielo, cuando luego pueda ir viniendo la primavera, uno siente la vida, ¿no? Las flores cómo se abren, las abejas cómo van a buscar el polen, los pajaritos cómo cantan, toda esta belleza que nos habla de Cristo Jesús. Entonces, vemos en el 9 que Dios bendice a Noé y a sus Llegamos al hijos capítulo 9 de Génesis. y les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es por segunda vez la repetición de ese mandato que se le hizo a Adán y Eva: fructificarse y multiplicarse. La cuestión es que este linaje de Adán y Eva fue interrumpido, como hablábamos la anterior vez, por estos hijos de Dios que se aparearon con las mujeres. Salieron los Nefilim, hombres grandes, hombres fuertes, hombres que realmente su ADN humano había sido corrompido y la maldad había sido multiplicada, ¿no? Y aquí el Señor les manda: y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Otra vez, por segunda vez, se les da ese rol de enseñorearse sobre la tierra, de la creación, para tratarla bien, para cuidarla, para usarla, ¿no? También porque es interesante saber que se irían pecando, lo hemos leído en el versículo 21, el corazón del hombre sigue inclinado al mal, ellos seguirían necesitando corderos, ovejas, seguirían necesitando ganado para seguir haciendo altares, para seguir sacrificando animales limpios y sin mancha, que les seguiría recordando de ese sacrificio. Por eso tenían que enseñorearse de las criaturas, para cuidarlas, para pastorearlas, para guardarlas de otras especies que podían ser salvajes y no que podían ser domadas, ¿no? Indomables, digamos, y con un propósito, que era que seguirían abriendo altares, ¿no? Entonces dice: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Y aquí es muy interesante porque este mandamiento de no comer
la sangre, con su vida, ya nos lleva no solamente a las normas sacerdotales, ¿no?, sino a Noé. Y es precioso porque nos está hablando ya claramente de... No podíamos comer la vida en sí, no podíamos comer la sangre. Y aquí es un tema un poco, ¿no?, el que come, ¿no? Pero pienso yo que aquí se está refiriendo claramente porque, no sé, en esas épocas a lo mejor el canibalismo, al comerlo con sangre, estaba tan a la par todo, ¿no? Quizás antes del diluvio no podemos imaginar lo que era, ¿no? Tanta la maldad. Pero aquí también nos está hablando, pienso yo, no sé, que no nos haría falta comer sangre ni nada, ya que iba a haber uno que iba a derramar su sangre, y que de este realmente era importante comer, de Jesucristo, ¿no? Por eso el Señor dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene la vida, ¿no? No es digno de mí. Y la gente se volvía loca, como diciendo: ¿pero qué dice este? Es un caníbal. ¿De qué está hablando, no? No entendían. Hablaba realmente de comer su carne como de creer en él, de ver su sangre, de creer en él, ¿no? Versículo 5: pues ciertamente demandaré vuestra sangre así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo, y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Interesante este versículo 6, ¿no? El que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada. Tal cual fue en la cruz. ¿Quién derramó la sangre del Cordero? Nosotros, nuestros pecados. ¿Qué nos demandaba Dios a nosotros? Nos demandaba que cumpliéramos todo, pero al derramar su sangre por nuestros pecados, hemos quedado totalmente en culpabilidad. Sin embargo, el que demandaba nuestra sangre derramada ante ese hombre, él mismo cargó esa demanda. Maravilloso, maravilloso. Fue una profecía ya de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Sí, el que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada. Qué hermoso, ¿no? El Señor Jesús derrama su sangre por nuestros pecados. Él se hace culpable por nosotros, y nosotros que derramamos su sangre hemos sido hechos inocentes, porque su sangre fue para limpiarnos. Amén. Wow, También acá podemos ver un poco... qué hermoso. El que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada. Y ahora también podemos incluso llegar a derramar nuestras sangres por Cristo, ¿no? No vemos mucho de sangre que se marea. mártires. No, tranquilo. Vale. No, estaba pensando más que nada también, saliendo un poco del tema de la sangre, todo esto, acá hay un nuevo inicio, ¿no? En algún modo un cuadro de una nueva esperanza para la humanidad, ¿no? Es un nuevo Génesis. Un nuevo Génesis, y en algún modo también podríamos decir que refleja al cristiano después de haber sido salvado, ¿no? Un nuevo inicio, ¿no? Un pacto con Dios, una comunión de nuevo restablecida, ¿no? Y después vamos a ver que Noé de nuevo cae en pecado, ¿no? Obviamente, no podía no caer en pecado, pero quiero decir, en modo devocional, podemos meditar en esto de también este pacto que él hace con Noé, lo hace con toda la humanidad como con Adán, porque al final ahora Noé viene a ser el padre de toda la humanidad de nuevo, ¿no? Así como lo fue Adán, ¿no? De un modo distinto, obviamente, pero vemos también un poco simbolizado este nuevo inicio, ¿no? Como muchas veces sucede para los que lo hemos experimentado cuando hemos nacido de nuevo, ¿no? El ver todo, no quiero ni tampoco ponerme en los zapatos de Noé y de sus familiares, porque todos los que ellos conocían murieron. Y bueno,
seguramente había mucha gente que los increpaba, que se burlaba de ellos, ¿no? De hecho lo vemos en Hebreos 11:7, que habla de Noé, pregonero de justicia, ¿no? Que por esa fe, dice, condenó al mundo antiguo, ¿no? Pero obviamente, seguramente había esta dualidad, ¿no? Que muchas veces sentimos nosotros de las personas que se pierden, ¿no? Y de las personas que se salvan. O sea, el dolor por los que se pierden, que también tuvo compasión Jesús de las multitudes y que estaban como ovejas sin pastor, y también este gozo de haber sido graciados, ¿no? ¿Qué podía hacer Noé? Imagínate, un mundo nuevo, 8 personas salvos, todos de sus familias o familiares, directos o indirectos, de sangre o políticos como sus nueras, y él preparando una pequeña ofrenda. También, claro, esa ofrenda simboliza a Cristo, pero quiero decir, como hombre, delante de ver ese juicio de Dios, era como decir, ¿qué es esto? No, pero bueno, él sabía que a Dios le agradaba unos cuantos animalitos, tal, ¿no? Pero igual la cruz, o sea, mirando, ves ahí a un carpintero, claro, que hizo milagros, que para el mundo y es tal, locura por eso, ¿no? y un madero allí, y un hombre ahí clavado, semidesnudo, rodeado de 2 ladrones, y ahí todo el mundo. O sea, desde los ojos humanos, incrédulos, la pequeñez ciegos, que pueda significar eso, ¿qué ¿no? es eso? Pero ante el Padre fue suficiente para que su ira fuera aplacada y amara a su pueblo y lo recibiera como misma familia, y para nosotros es esperanza gloriosa y sublime, aun cuando vemos nuestro pecado aún delante de nosotros y dentro, ¿no? Cierto. La palabra de locura es lo que se pierde, lo dice claramente Pablo, ¿no? Pero es poder de Dios. Pero para nosotros es poder de Dios, el poder Para los que manifestado, creen. ¿no? Increíble, ¿no? El sacrificio de Cristo es inexplicable, ¿no? La expiación, la redención, es algo incomprensible, no inexplicable, incomprensible para nosotros, ¿no? Y qué hermoso que el 7 les da otro mandato y dice: vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Está claro, el Señor tenía un propósito, es que el Señor Jesucristo tenía que volver, es que aún había muchos escogidos que tenían que salir a la luz, aún había muchos escritos en el libro de la vida, en el decreto de Dios, que tenían que venir a este mundo para ser salvos, ¿no? Y poder ser beneficiarios de todo lo que estamos hablando. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. Y ojo, ¿de qué pacto está hablando? Y es verdad, Dios tiene un pacto con toda la humanidad. Un pacto, no 2. El siguiente pacto lo hablamos el otro día, que la tiene para con su iglesia, sus escogidos. Pero hacia la humanidad, hacia cada uno de los hombres, tiene un pacto. Y es este, lo podemos leer. No será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim. Y no solo hizo un pacto unilateral, como siempre me agrada decirlo, los pactos de Dios son unilaterales, y acá es claro, dice el versículo 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. No es un pacto como yo puedo hacer con Esteban, te doy mi casa, me das tu auto, te doy, no sé, no es un pacto, te presto mi ropa, me lavas los platos, no es ese tipo de pacto. Es el pacto que Dios establece Él. Así se hace y así se hará y punto. Amén. Es el referí en medio de la cancha que con el silbato dice: roja, te vas afuera a bañarte. Y si no quiere irse, vienen los policías y se lo llevan. Y si no se va, le dan más días de multa y dinero. Es un pacto que establece el Todopoderoso y Soberano, el Señor. Él lo establece, Él lo ejecuta. Este es mi pacto que yo estableceré con vosotros. Punto. Y es un pacto de gracia. Ya habíamos hablado la semana pasada del pacto de obras, el pacto de gracia. Pero vemos que aquí está hablando de un pacto a toda la humanidad, que no es el pacto de gracia, sino el pacto de subsistencia de la tierra hasta el juicio final. Wow.
esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y a mí me encanta el símbolo del arco. De aquí a aquí. No es un triángulo, no es una redonda, no es un cuadrado, es un arco. Un arco que te puede hablar de un puente, de un medio, de algo que puedes pasar de aquí a aquí, o del arco de una puerta también. Y me gusta porque cuando vemos el arco iris hoy en día, que gente perversa y pecaminosa se lo ha apropiado, pero Como siempre hace Satanás. como siempre hace Satanás, Imitando a Dios. que burdamente. se apropia de lo que no es suyo, y realmente se apropia superficialmente, porque jamás se apoderará de lo que es de Dios. Jamás. Y jamás comprenderá la gracia en su esencia. Tampoco. Lo puedes saber de teoría, pero no asimilarla No ni puede experimentarla. El arco, hermanos, diversidad de colores. Aquí Nuevo vemos el Evangelio en del Antiguo medio Testamento. del juicio, en medio de la ira de Dios, el Señor nos enseña su gracia, creatividad. Arco de colores. De colores. Cuando Pedro habla de la gracia de Dios, dice multiforme en español. Tricolor. Pero Multicolor, multicolor, no tricolor, pero en griego multicolor. habla de la multicolorida gracia de Dios. Cómo Y el se arco manifiesta en habla de eso, ¿no? tantas áreas y Su formas. maravillosidad, su esplendor, su riqueza, ¿no? El estupor que genera de verlo, ¿no? Como un arco iris. Yo cuando voy en el auto y un arco iris digo a mis niños, mira el arco iris, porque es algo maravilloso, ¿no? El estupor, ese es el estupor de la cruz. Y mira qué bueno, el arco iris, el Sobre estupor de todo, la cruz. o sea, ¿cuándo sale el arco iris? Cuando hay agua y luz. Exacto. Cuando hay agua y luz, el arco iris, el símbolo del pacto, sale. Para nosotros es símbolo de doble pacto. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque nos acordamos de que nunca más la tierra será inundada enteramente, y a la vez nos muestra que la ira de Dios El Evangelio. cayó sobre Cristo para que nosotros camináramos sobre ese arco y fuéramos hacia la gloria celestial. Amén. Y poder ver en esos colores, y aquí entraremos en una materia más adelante, como la túnica de José tenía colores como el arco iris. Qué bonito, ¿verdad? Y José también representaba a Cristo, ¿no? También representaba a Cristo. Pero ven cómo vemos el Evangelio en cada capítulo prácticamente. El arco iris, hermanos, agua y luz. Cuando llueve y sale la luz, ahí se ve ese arco hermoso. Pero hermanos, cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados a la luz de su amor y de su gracia, nos acordamos de ese pacto de multiforme gracia de Dios. Amén. A la luz de Cristo y en las aguas de Cristo. Su santa palabra, hermanos. La que nos satisface. De la que podemos beber y poder ver que ante la luz, su presencia y en las aguas abundantes de su amor, podemos ver esa colorida gracia que se manifiesta ahí donde estés trabajando, estudiando, tratando con personas complicadas, aun viendo tus pecados, aun viendo tus deficiencias, pudiendo ver que paralelamente con esa agua que viene de la palabra de Dios y esa luz que te da el Espíritu Santo, puedes ver ese arco glorioso, Cristo Jesús, al cual puedes andar hacia el trono de la gracia donde tenemos oportuno socorro. Amén. ¿Por qué el arco? ¿Por qué fue arco, hermano? ¿Por qué no fue un triángulo? Un arco. Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso, sí. Los egipcios hacían pirámides en forma de triángulo. Como diciendo, siempre hay alguien aquí arriba y todos ahí partidos. Pero el Dios Todopoderoso se humilló y quiso diseñar un arco. Un medio de aquí a aquí. Nunca, no sé, ¿tú has visto alguna vez un arco iris en forma de redonda?
completamente no. Siempre es arco, ¿no? Sí, O a veces yo he visto un trocito así entre las un nubes. pedazo y todo. Nos habla también de una continuidad del pacto, porque al final este pacto que Dios hace con Noé simboliza el pacto de redención, en algún modo. En algún modo también es un tipo este pacto del pacto de redención, de que hay gracia, de que hay esperanza, ¿no? Entonces ahí también vemos el Evangelio. Maravilloso. Hay personas que nacen ciegas y jamás podrán apreciar el arco de colores. Pero hay personas que nacen viendo y jamás podrán ver los colores maravillosos que uno tiene ante Cristo Jesús, en su perdón y misericordia, Multiforme en su gracia de gracia. Dios. Amén. Y hay ciegos que en esta vida no van a ver los arcos ni los colores, pero ya ven con los ojos espirituales. Y verán a Cristo en todo su esplendor, en la gloria. Amén. Hermano, en Apocalipsis dice que había un arco iris gigante sobre Sí. Cristo, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba? Busquémoslos, a ver. Es súper Desafía a los que están interesante. escuchando. Os desafío. En Apocalipsis hay un arco iris. El que lo encuentre antes, ¿Qué se lleva? nada. Si tiene a Cristo ya Lleva lo tiene nuestros todo. saludos. A ver. Hermanos, Buscar. yo sigo leyendo. He puesto mi arco en la nube y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube. Es decir, cada vez que aparece un arco iris, es el Señor que permite que salga ese arco iris. Te digo más, cada vez que sale un arco iris y tú estás delante, es que el Señor te está haciendo acordar eso. Eso es un medio de gracia, lo podemos incluir dentro de la Santa Cena, del bautismo, de la predicación del Evangelio, de la comunión de los hermanos, del Día del Señor, de la oración. Podemos incluir dentro de esos medios de Mira, gracia el Apocalipsis. contemplar el arco iris. Gané yo. También lo podemos meter. Gané yo, así que puede Entonces ser. mandamos un saludo aquí Puede, al amado puede Mirko. saludarme. Apocalipsis 4:3. Apocalipsis 4:3. Podemos leer desde el 1. Apocalipsis 4 dice: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de Wow. cornalina, y había alrededor del trono un Arco iris. semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Fua! Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían Brutal. relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor Brutal, del trono brutal. ¿Cuántos 4 colores? seres vivientes llenos de ojos delante ¡Cuánta majestad! y de atrás. ¿Y qué ¡Cuánta decían omnipotencia, estos? omnipresencia! No cesaban, los 4 seres vivientes no cesaban, versículo 8, de día y de noche, de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 10 también, busca, hermano. Un saludo también a Denisa. Que el Señor te A bendiga Denisa. y te guarde. Amén. Y oramos por tu madre. Amén. ¿Cómo está tu madre, Denisa? Danisa, ¿por qué Denisa? Danisa. Ah, Danisa. Eso es la dislexia. Vamos al 10. Nos dice el 10, pero no nos dice el versículo. 1. El 1 dice. Vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño rollo abierto, y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. ¡Wow! Muchos símbolos, mucha maravilla divina y sobre todo juicio también. Sí. Porque el Señor vuelve y vuelve a hacer juicio y volverá haciendo referencia con su arco iris. De que no va a inundar la tierra con agua, pero su ira va a inundar la tierra con su propia terrible presencia.
de forma que las personas querrán morir y pedirán a las montañas, como dice en Apocalipsis, que caigan sobre ellos. Seguimos. Dice así, el 14, pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube. Aquí hablamos de un medio de gracia que cuando se te aparezca un arco iris en medio, hermano, acuérdate, el Señor te está hablando. No solamente de lo que pasó, sino de lo que pasará. El Rey de Gloria aparecerá. Y dice en el 15, me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y entre todo ser viviente, toda carne, y no habrá más agua del diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim. Y es tan hermoso esto, hermanos. Cuando el Señor deja que salga un arco iris, el Señor mira ese arco iris y se acuerda. ¿Sabes qué? Acá Tú también puedes mirarlo y los dos juntos cruzar miradas en ese arco iris. Dice, mira lo que dice. Y dice, estará pues el arco en la nube y lo miraré. El Señor dice que sí, cuando sale un arco iris, Él lo mira y se acuerda. El pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, cuando sale un arco iris, míralo. Porque Dios está en el otro lado mirándolo. Quiero también agregarte algo glorioso que los rabinos judíos decían, que yo lo desconocía. Ellos dicen que es la forma de un arco, de un guerrero que está tirando, pero sin la flecha. Fua. Ya cayó la ira, ¿no? Entonces para los judíos veían esto, los rabinos veían esta forma de arco, comprenden, ¿no? La ilustración, pero sin la flecha. Y el arco iris también nos habla obviamente de la gracia, ¿no? Lo que los rabinos ignoraban, lo que nosotros tenemos presente, y es que esa flecha es Cristo Jesús. O la ira de Dios cayó Para clavarse en tu corazón y transformarte, también. o para que traspase tu corazón y te mande a juicio eterno. Los rabinos decían que es en forma invertida hacia la tierra, como baja un guerrero su arco cuando deja de usarlo, lo cual es símbolo de paz. Y explican a su parecer el significado espiritual, que es bastante interesante. Y bueno, y después obviamente, como vimos antes, la Biblia nos habla de gloria también, porque está delante del trono. Aquí Danisa nos responde con lo de su madre, ¿no? Sí, gracias por acordarse de mi madre. Ella está en cama, débil con efecto de la quimioterapia, con mucha inestabilidad física, pero agradecido al Señor por la fortaleza y la misericordia que tiene para con ella cada día. Gracias, muchas gracias por sus oraciones. Siempre les comparto que oran por ella, les envío abrazos. Oramos por ella y pedimos a todos los que están mirando que oren, por favor, por la mamá de Danisa. Amén. Y por este momento en que el Señor tenga gracia en la sanidad o gracia en el dolor para con ella. Oramos por esto. Luego dijo Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Luego ya empezamos a recordar nuevamente realidades como las que leíamos en el versículo 21. La inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y vemos aquí, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. Aquí vemos un hombre que es testigo glorioso de la gracia de Dios, de la ira de Dios, de la aceptación de Dios en cuanto a un sacrificio perfecto, en cuanto a un pacto como el arco iris, y él, contento, feliz, empieza a trabajar, a ser obediente, a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra, a trabajar la tierra, pero en un exceso, en un dado, porque él sabía lo que era el alcohol. O sea, anteriormente había visto que había muchos problemas. No es alguien inocente que, pobrecito, aquí no sabía lo que era nada de esto y se emborrachó. Bebió del vino y se embriagó. Este hombre se pasa de copas y se emborracha de tal forma que se queda desnudo. Aquí vemos, gracias al Señor, un relato que nos puede dejar a nosotros muy familiarizados.
testigos del Evangelio de Jesucristo, que hemos experimentado su perdón, hemos visto el arco colorido de Jesucristo, su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad. Hemos visto su gloria, que ha cargado todos nuestros pecados en esa cruz. Hemos visto que ha diseñado un plan precioso de redención, como diseñó ese arca. Y sin embargo, sabiendo todo esto, pecamos, caemos. En un nuevo mundo. Nos plantamos sin nadie que pudiera provocarlo, Sí. sin nadie que pudiera tentarlo, no había... Él era el padre de la creación. Él era el padre de la creación. Él era, digamos, como otro Adán. Sin embargo, la inclinación de su corazón era pecaminosa. Y pasa que se emborracha y se queda desnudo en su habitación. Bueno, en parte parece que no tiene nada raro, pero no era normal para Noé desnudarse en su tienda y esta vez sí lo hizo. Vemos que aún así el Señor soberanamente lo permitió para mostrar que este hombre era un hombre necesitado de Dios, y vemos que también lo permitió para otro propósito. Y vemos que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus hermanos. En muchos casos dicen que Cam se rió de su padre, lo deshonró y se rió de su padre. Aquí simplemente dice que se lo declara a los hermanos, ¿no? Realmente pienso que si hubiera sido más respetuoso no habría dicho nada a nadie y lo hubiera vestido rápidamente, ¿no? Podemos entender que a lo mejor sí fue burlesco. Y aquí vamos a ver algo maravilloso, hermanos. Entonces Sam y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Aquí hay muchas referencias, y una de ellas es que en la palabra de Dios dice que Dios pisará este mundo en su ira como si fuera un lagar. Un lagar es donde se ponen uvas y se pisa para que salga jugo. Y lo dice en Apocalipsis. Luego vemos que dice que la espada de Dios se embriagará de la sangre de los impíos, ejecutándolos, a todos aquellos que han vivido rebeldemente y perversamente contra Dios. Pero luego vemos aquí que nadie puede ver a Dios sin que no muera, como le dijo Dios a Moisés. Todo el que pueda ver a Dios directamente, Y a Elías también, ¿no? y a Elías, sí, Isaías y varios profetas, ¿no? moriría. Es por eso que Cam fue maldito. Y vemos aquí, Es una figura, digamos, ¿no? y vemos aquí cómo nos acercamos a Dios. A Dios no podemos verlo y vivir, pero podemos andar aparentemente sin mirarlo, pero con ese manto en nuestras espaldas. Ese manto que nos librará en el día final de estar en su presencia y no morir, sino estar para adorarle, para poder ser eternamente bendecidos. Me encanta esa imagen, ¿no? De Sam y Jafet, cogen la manta y se van para atrás. Y van para atrás. ¿Y qué hacen? Dejan caer la manta y visten al Padre, ¿no? Es maravilloso porque ellos no querían deshonrarle. No querían ver nada que no les pertocaba. Y ellos lo hicieron de una forma sencilla. Andar hacia atrás mirando hacia adelante. No como la mujer de Lot, que miró hacia atrás. En este caso es no mirar hacia lo que te pueda maldecir. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos hacia Cristo viendo nuestra maldición pecaminosa? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a la cruz de Cristo sin a la vez estar desesperados por ver tanta maldición en nuestros corazones? Bueno,
podemos leer otra vez y hacer lo mismo que Sem y Jafet. Tomar el manto del arrepentimiento, ponerlo ambos en nuestros hombros, como un yugo se tratara, y andar hacia atrás, cubriendo esa desnudez. ¿Qué te parece? Lo estoy asimilando. Realmente hay mucha gente que no va a Cristo, o que va muy poco a poco, porque ver tanto su pecado los tira mucho para atrás. Ver tanto que las consecuencias de su miseria son tan terribles y es tan asqueroso que ellos no pueden dirigirse. Dirígete de espaldas, mirando a Cristo y dándole la espalda al pecado. Y cubriéndote con el manto de Cristo. Y cubriéndote con Cristo su manto. es, ¿no? O sea, es Cristo el manto. Cam entró y ¿qué hizo? Vio la desnudez. En ese momento él no sabía lo que estaba haciendo, o sí, porque fue a hablarle a los hermanos. Pero luego vamos a ver las consecuencias. Y es que estos hombres, Sem y Jafet, no vieron la desnudez de su padre. Dice que al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Si tú intentas ir a Cristo sin ver tus pecados, te haces un esclavo, siervo de siervos, pero no del Dios vivo, sino de tu pecado. Pero si tú no vas a Cristo por ver tu pecado, seguirás siendo igual un esclavo como Canaán, como Cam. Seguirás siendo un esclavo. Pero si andas dándole la espalda al pecado y andando de frente a Cristo y dejas caer ese manto, tu miseria, el Señor, como vamos a ver, va a decir: bendito sea. Luego dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Sem, o Dios de Mirco, de Génesis, Tengo otro de cuadro. Esteban. Tengo otro cuadro para compartir del Evangelio aquí. ¿Cuál es el efecto que produce el pecado en Adán y Eva? Enseguida se dan cuenta que están Desnudos. desnudos. Y tienen vergüenza. Al inicio de la creación, ¿no? Encontramos al hombre desnudo y Dios tiene que hacer cubrirlos. Dios tiene que cubrirlos, ¿no? Y ahí vemos el Evangelio, lo hablamos, ¿no? Sí. Bueno, aquí de nuevo, en la nueva creación, podríamos decir, nuevo mundo, de nuevo encontramos al hombre en pecado, desnudo. Noé, que era el hombre que con su fe había salvado, digamos, el Señor obviamente, pero se salvó, ¿no? Desnudo, en pecado, borracho, borrachón, ¿no? De nuevo, desnudo. Vemos de nuevo al hombre la consecuencia de su pecado. ¿Y qué necesita el hombre? Ser cubrido. Ser cubierto, ¿no? Ser cubierto. Y tiene que ser cubierto, en este caso, vemos que no solo hay un animal que lo cubre, que también, porque aquí a ver, ¿qué le pusieron? ¿Qué ropa le pusieron? Un manto, dice. Un manto. Probablemente ese manto habrá sido algún animal, me imagino. ¿No? Sí, no lo sé, ¿no? Pero también vemos a estos hijos. Un manto gigante de piel de oveja. Ahí está. Y también vemos acá la evangelización en el sentido misionero, porque vemos a estos dos hijos que llevan el manto, ¿no? En algún modo podríamos ver, si queremos ir más lejos, podríamos ver las misiones, ¿no? A los hijos de Adán que llevan el manto para que otros hijos de Adán mirando hacia la puedan puerta de la cubrirse. Cristo, Mirando hacia Cristo, dándole la espalda al pecado, Dando la pero gloria a yendo Dios. hacia el pecador para tirarles el manto. Cristo, no con Amén, obras, hermano, amén. sino a Cristo. Vemos de nuevo el Evangelio, una vez más, ¿no? Una vez más el Evangelio. Estamos haciendo ilustraciones, ¿no? Son ilustraciones, ¿eh? Son ilustraciones, aplicaciones si quieren, no es la interpretación literal del pasaje, No, por no, favor. no. Pero vemos de nuevo el pecado, la desnudez. Están conectados, ¿no? Sí, eso sí. Conciencia de pecado. Eso lo vemos realmente. Y vemos la sí. necesidad de ser cubiertos. Eso también está. Lo vemos. Entonces vemos
a Dios que cubre a Adán y Eva, pero ahora vemos un intercesores que cubren acá, ¿no? Y luego los beneficios de esos intercesores, ¿no? También, ¿no? Y también las consecuencias del desobediente. Del desobediente, ¿no? Hmm. Del que se ríe del pecado, pero... No le pone solución. Exacto. No va al manto de justicia, Cristo Jesús. Muchas cosas podríamos decir, ¿no? Acá la Biblia, si queremos para ir concluyendo, en Romanos habla de esto, porque en Romanos habla justamente del que tenemos que vestirnos de Cristo, dice, ¿no? Es Él nuestro manto. En Romanos capítulo... Vamos a ir más adelante. Ya les digo el capítulo. ¿Qué me dicen acá? Vieron el pecado, dice Celeste. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Quedó descubierto de Dios. Bueno, de Dios estamos siempre descubiertos, ¿no? Pero siempre hay una... hay este juego entre el estar cubierto, descubierto por causa del pecado, ¿no? Si vamos a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, dice así la escritura, dice versículo 12, Romanos capítulo 13, versículo 12, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. No tenemos que estar borrachos como estaba Noé, y acá dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los creyentes hemos sido vestidos por la justicia de Cristo. Y es por eso que la ira de Dios que estaba reservada para sus hijos cayó sobre Jesucristo en la cruz. Y ahora acá nos está diciendo que aquellos que hemos sido vestidos de la justicia de Cristo, nos vistamos de todo Cristo. Porque ¿cuál es el objetivo de cada cristiano? Asemejar cada vez más a Cristo. Ser cristianos. Ese era el término de la primera vez que llamaron cristianos. Pequeños Cristos. Eso es el vestirnos de Cristo. Entonces, para ir concluyendo, sé que hay algunos pedidos de oración que después leerán. Hay dos lugares donde el pecado y la ira de Dios se derrama. O se derramó. O se derramará. Se derramó y se derramará. Uno es la cruz de Cristo por todos aquellos que van a creer en Él. Por todos los regenerados. Por cada uno de los que hemos nacido de nuevo, la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Y el otro lugar donde cae la ira de Dios es en el infierno, en el juicio eterno, en estar siempre separados de Dios para siempre. ¿Dónde te encuentras tú o dónde te encontrarás? Ha caído la ira de Dios sobre tus pecados en la cruz, sobre todos tus pecados. Te has arrepentido y has creído en la obra cobertora y limpiadora de Cristo, podríamos decir. Con el manto de su justicia has sido cubierto, como Noé fue cubierto por sus hijos. O aún te encuentras desnudo esperando la ira de Dios, y no en sentido físico, sino espiritualmente. Aún estás muerto en tus delitos y pecados. Si esa es tu situación, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio de la gracia. Mira, toda la Biblia habla del Evangelio. De eso estamos hablando. Volvió, ahí está, había caído la línea, casi caído. Toda la Biblia hay continuidad, y por eso estamos exponiendo las verdades eternas que alumbran, como dice Salmos, alumbran a los simples. Yo los puse los versículos, por todos lados el Salmo habla de eso. Toda la Escritura es luz, desde el inicio al final habla del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. A través de Jesucristo. Claro que hay un desarrollo de esta doctrina, y no es tan claro en Génesis como después lo vamos a ver evidentemente en el Nuevo Testamento, pero allí ya estaba. Y entonces, hermanos, queremos seguir compartiendo el Evangelio del Antiguo Testamento. Continuaremos la próxima semana desde el capítulo 10 y 11 con la Torre de Babel, etc. Pero la idea es que tú te preguntes a ti mismo si estás cubierto por la justicia de Cristo,
si has sido tapado con su manto de justicia o si todavía estás desnudo. Si puedes contemplar el arco iris y verte realmente envuelto de su colorida gracia. Si puedes realmente ver el arco iris y acordarte de ese Dios misericordioso, amoroso, pero también santamente justo y airado contra el pecador. Ese Dios que dice en Proverbios 3, del 32 al 35, porque Jehová aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. La maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. Ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra, los necios ignominia. Y aquí habla claramente de que Dios aborrece al perverso, y es por eso que derramó agua hasta inundar la tierra. Pero sigue hoy aborreciendo al perverso, y es por eso que tuvo que sacrificar a su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que creían en Cristo Jesús, por muy perversos que fueran lavados y liberados, de tal forma que nuestra comunión íntima pueda ser con Dios por medio de aquel que fue recto y nos hace rectos. Amén. Es hermoso. Por medio de su rectitud nos hace rectos. La justicia que viene por la fe en Jesucristo. De eso habla Hebreos 11:7, cuando dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 120 años estuvo preparando el arca, dice, 120 con temor años. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, atención a esta frase, heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Y esta justicia sabemos que es, según Romanos 4, por la fe ¿en qué? En Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos, ¿no? Amén. Amén. Ahí nos pedía nuestra hermana María Ángeles de orar por Sofía, que creo que está por dar a luz en pocos días. Recordemos a la madre de Danisa. Recordemos aquí, María Ángeles dice, por cada uno que necesita de Cristo. Amén. Bendiciones, hermano, hasta el próximo miércoles. Gracias, prima, por estar ahí. María Celeste, que Dios te bendiga. Oramos por Amén. tus trabajos, por la edificación de tu casa, por tu familia. Podemos orar, hermano, por estas cosas y después nos despedimos con algún pasaje bíblico. A ver qué pasaje quieres que leamos. Señor, te agradecemos por este día, Padre, y te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder, a través de estos bichos, este tablet, de estos celulares, poder compartir, Señor, las verdades eternas. Sí, Señor. Poder, Padre, intentar, por nuestros esfuerzos, aunque eres tú el que lo hace, extender tu reino, Señor, que tú puedas tomar esta pequeña ofrenda que no tiene nada de extraordinario, pero donde tu palabra ha sido expuesta y tu palabra sí es extraordinaria, Señor, y tu espíritu sí que es extraordinario, y tú puedes aplicar estas palabras por medio de tu espíritu a los corazones de las personas, Señor, que tú puedas hacerlo en tu gracia, Padre. Y queremos interceder en oración, porque sabiendo que Jesucristo intercedió por nosotros, simplemente orar para que tú obres, Señor, en la vida de nuestros hermanos y hermanas que están allá atrás, por María Ángeles, por Sofía, que la ayudes en el parto pronto, Señor, que todo pueda ser bien, que Aarón pueda nacer bien, sano, Señor, que pueda ser un siervo tuyo en futuro, pueda conocerte, pueda dedicar su vida a ti, Señor. Oramos por ella, por Alex, Señor, que le des gracia. Pedimos por la mamá de Danisa, Padre, que está en un tiempo tan difícil, de dificultad, de debilidad. Por favor, Señor, que tú la ayudes con sus defensas para que pueda seguir soportando la quimio, y que si es tu voluntad esa quimio haga efecto y ella pueda ser sanada, completamente restaurada físicamente. Pero te pedimos por su salud espiritual y gracias porque tú la has salvado, Señor, que tú le des fuerza para seguir creciendo en ti, para seguir aferrándose a ti, Señor. Pido por mi prima Celeste, Padre, que tú la ayudes en su trabajo, conseguir siempre un mejor trabajo, Señor, poder terminar sus estudios, poder continuar a edificar su casa, la bendigas como madre, como esposa,
como hermana en Cristo, como enseñante a otras mujeres, Señor, que tú le des fuerza, le des sabiduría y la proteja y la ayudes. También por Cristina, su madre, que pueda conocerte, Señor. Y por todos aquellos familiares, nuestros hermanos y hermanas que están por aquí, por allá, en nuestra iglesia, o personas que nos escuchan, que puedan llegar a ti, Señor. Que nosotros podamos ser, como leíamos antes, cartas leídas por todos los hombres, olor fragante delante de ti, Señor, agradable, Padre, porque sabemos que lo podemos hacer por la obra de Jesucristo, Señor. Sí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvo aquí con nosotros, o a todos aquellos que verán este video, Señor. Y por favor, si tú quieres, si hay gente que lo escucha, que no te conoce, que pueda conocerte, Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda llegar a los pies de Cristo, que pueda ver la gloriosidad de la cruz de Cristo, la obra maravillosa y perfecta, Señor, el manto de justicia que Él puede traernos por su perfección derramada, su sangre en la cruz, Señor. Continúa a obrar en nuestros corazones, los corazones de nuestros hermanos, en nuestra iglesia. Bendice también a Génesis, gracias por ella, por su vida, gracias por cómo nos ayuda aquí, Señor, bendícela. Continúa a ayudarla en sus estudios, en el seminario, en todas las cosas, en sus trabajos, con Cris y en todas las cosas. Y también por los miembros de nuestra congregación, Señor, continúa haciéndolos crecer, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, en gracia, en sabiduría, en amor, en evangelio vivido, Señor. Amén. En nombre de Jesucristo, por la sanidad de Carlos oramos. Sí, por el Señor. hijo de Heidi, que tú lo sanes, Señor, de ese cáncer, Amén. que lo levantes, Señor, y que Él pueda glorificarte conociéndote, Padre, que pueda llegar a los pies de Cristo, Padre. Por cada uno de los hermanos, hermanas, Señor, y sus familiares, Señor. A ti la gloria, en nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Dice en Isaías capítulo 60, ¿hasta dónde? Hasta el final. Bueno, Isaías 60 hasta el final. Dice, y sin gritar, levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria de Yahvé amanece sobre ti. He aquí, las tinieblas cubren la tierra, Densa oscuridad a los pueblos, pero Yahvé se levanta sobre ti. y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz. Y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira. Todos ellos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás, radiante de alegría, Tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y te traigan la riqueza de las naciones. Te cubrirán caravanas de camellos, Dromedarios de Madián y de Efa. Todos vienen de Sabá trayendo oro e y incienso. proclamando las alabanzas de Yahvé. Serán reunidos para ti todos los rebaños de Gedar. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Serán ofrenda agradable sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Ciertamente en mí esperarán las costas, Las naves de Tarsis vendrán a la cabeza, trayendo tus hijos de y lejos, con ellos su plata y su oro, a causa del nombre de Yahvé tu Dios. del Santo de Israel que te ha glorificado. Extranjeros reedificarán tus muros, Y sus reyes te servirán. aunque en mi ira te castigué. En mi buena voluntad Tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán siempre abiertas, No serán cerradas ni de día ni de noche, para que te traigan la riqueza de las naciones. con sus reyes llevados en procesión. Las naciones o reinos que no se te someten perecerán. Sí, aquellas naciones serán arrasadas, Vendrá a ti el orgullo del Líbano, con el ciprés, el abeto y el pino. para hermosear el lugar de mi santuario, Yo, dice el Señor, haré glorioso el estrado de mis pies. Los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies. y te llamarán ciudad de Yahvé. Sión del Santo de Israel, Aunque fuiste abandonada y aborrecida, sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas gloria perpetua. la delicia de todas las edades, la nueva Jerusalén, Mamarás la leche de las naciones, Mamarás los pechos de los reyes, y sabrás que yo, Yahvé, soy tu tu Salvador, Redentor, el el fuerte, de Jacob. En lugar de bronce te traeré oro, En lugar de hierro te traeré plata, en lugar de madera y bronce, en lugar de piedras hierro, te daré la paz por magistrado, y la justicia por... gobernante. No se oirá más en tu tierra Violencia, ni dentro de tus fronteras. ruina, destrucción, Tus muros se llamarán, y salvación, tus puertas, alabanza, el sol no te servirá más como, luz de día, Apocalipsis 20:21. ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Yahvé tu luz perpetua, El el Dios cielo tuyo, el Dios tuyo, será tu esplendor.
Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna, porque Yahvé te será por luz perpetua, y los días de tu luto habrán terminado. Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para verdadero siempre Israel, la tierra. La renuevos iglesia, de mi plantío, los que están en el arca, obra de mi mano, los que contemplan para el manifestar arco mi iris, gloria. los que han sido El justificados más por medio de la fe pequeño en Cristo crecerá hasta Jesús. 1000, y el menor será pueblo numeroso. Yo, Yahvé, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. Y si eres creyente, tus ojos lo verán. Y Que si Dios- no, arrepiéntete para que lo puedas ver. Arrepiéntete a Cristo. Amén. Y puedas entrar en la gloriosa Nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga. Buena semana para todos. Bendiciones, amados del Saludos. Cordero. Gracias, Génesis. Que el Señor os guarde a todos. Chao.